vamos a poneros un vídeo que seguro que disfrutaréis, que dura justamente esos 3 minutos. Y entonces ponlo cuando quieras y mientras tanto disfrutamos mientras llega el último. Vamos haciendo hoja. Se oye bien, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? A todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. Corazón, calla tu pena. A todos nos han cantado en una noche de juerga. Malagueña, soleares y seguirilla gitana, historia de mis pesares y de tus horitas malas. Malagueña, soleares y seguirilla gitana. Es el saber popular que encierra todo el saber, que es saber sufrir, amar, morirse y aborrecer. Es el saber popular que encierra todo el saber. Bueno, pues fin. Hola, soy Luis Taera y mi tierra Galicia está en peligro. La multinacional Altin está tratando de poner... Bueno, pues nada, es decir, un dicho que habitualmente dice Juanjo, que para algunas cosas tiene 2 manos izquierdas, para decir que no maneja bien algunas cosas. A mí me pasaba eso también con la poesía. Yo tenía también 2 manos izquierdas para la poesía. Y era algo que no me llamaba excesivamente la atención. Preparando un poco la presentación de Juanjo, he visto algunos vídeos y algunas cosas, y bueno, decir que me ha enganchado y que esto va a servir para que a partir de ahora me aficione a la poesía. Bueno, voy a ser muy breve en introducir la conferencia sobre Manuel Machado, poeta de muchas cuerdas, ya que Juanjo nos guiará en un recorrido por su vida y su obra. Manuel Machado es un poeta que, aunque a veces ha quedado a la sombra de su hermano Antonio, tiene una identidad literaria única y un talento incuestionable. Esta vez salimos del entorno geográfico de Toledo y su ancha provincia, que también es un dicho muy propio de Juanjo,
para viajar a tierras del sur de la mano de un ilustre andaluz que conoce mejor que nadie la sabiduría popular más profunda, que no se aprende en libros, sino en la vida misma. Definiendo a Andalucía, no solo como un lugar geográfico, sino como un alma colectiva que se manifiesta en su música y en su poesía. Una de las cosas que hacemos en el Ateneo es recordar aniversario de hechos históricos y efemérides diversas. El año pasado se cumplió el 150 aniversario del nacimiento de Manuel Machado, que fue uno de los grandes poetas del modernismo español. Su poesía, de tono bohemio y sensual, está influida por Rubén Darío y destaca por su musicalidad y su mirada nostálgica a la vida. Fue autor de versos inolvidables como aquellos en los que define a Andalucía en su poema Cante Hondo. A lo largo de su vida, Manuel Machado experimentó diferentes etapas creativas, desde su lírica modernista hasta su faceta más tradicionalista durante la posguerra. Algunas anécdotas curiosas, por ejemplo, un poco para humanizar su figura. Manuel el Bohemio, a diferencia de su hermano Antonio, que tenía un carácter más introspectivo. Manuel era un auténtico bohemio, amable de las tertulias, del flamenco y del buen vino. En una ocasión, Rubén Darío lo bautizó como el poeta del alma andaluza, precisamente por esa personalidad vibrante y su amor por la vida. Los hermanos Machado y la copla. Manuel y Antonio escribieron juntos varias obras de teatro en verso. Sin embargo, el estilo de Manuel, más ligero y musical, a veces chocaba con la seriedad de Antonio. Se dice que cuando componían juntos, Antonio corregía los versos más frívolos de Manuel, mientras éste le añadía algo de ritmo y alegría a los textos de su hermano. El verso que dividió a los hermanos. Pues esto fue que durante la guerra Manuel Machado apoyó al bando franquista, mientras que Antonio permaneció fiel a la República. Esto los separó y no volvieron a verse antes de la muerte de Antonio, en 1939. Años después, Manuel recibió un emotivo poema en su memoria, reconociendo su grandeza. Y bueno, paso a presentar a Juanjo, aunque Juanjo es de sobra conocido por todos los miembros del Ateneo y casi seguro que por todos los presentes. Pero por decir algo de él, es una persona que disfruta especialmente con escribir. Es natural de Aldeanueva San Bartolomé, que él siempre dice su aldeanovita, la bien nombrada, y que seguramente que en otro momento nos aconsejará la visita al pueblo, porque están poniendo palabras que ya están en desuso en todas las puertas, con el significado para aquel que no lo sepa. Sobre Juanjo, muy joven, se trasladó desde su pueblo natal para cursar el bachillerato en el Colegio Menor San Servando de Toledo. Posteriormente se licenció en Literatura Hispánica, Lingüística Hispánica y Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, donde en 1984 obtuvo el grado de doctor en Filología Románica con su tesis Félix Ulabayen, su narrativa. Muchos no sabrán que en su juventud fue torero, llamándose el Niño de San Servando. Yo conservo alguna foto de él ya así un poco descolorida, así este color sepia. Si no fuera por esto, yo pensaría que me la quería colar y que podía ser algún invento de la inteligencia artificial, por ejemplo. Es contador de historias viejas y anécdotas que merecían ser inventariadas y recopiladas para formar parte de un nuevo libro. Seré breve en enumerar su larga actividad docente, que él también me lo ha pedido, que no ponga aquí todos sus méritos, sobre la actividad docente, literaria y académica. Así
para así dejar más tiempo a que se desarrolle la conferencia. A lo largo de su carrera ha ejercido como profesor de literatura española en diversos institutos de Madrid, Toledo y Lisboa. Además, ha impartido clases en varias universidades españolas como la UNED y la Universidad de Castilla-La Mancha, así como instituciones extranjeras, incluyendo la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad de Varsovia. También ha desempeñado el cargo de asesor técnico de educación en la Embajada de España en Varsovia. También ha sido cofundador y jefe de redacción de la revista Toledo, Tierras y Pueblos. Tras una trayectoria docente de más de 35 años, actualmente es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y preside el Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia desde su fundación. Y hace de locomotora desde entonces. Ha publicado más de 500 artículos de ensayos, creación literaria y reseñas en revistas especializadas y periódicos de tirada nacional, además de participar en numerosos eventos literarios y culturales, componentes y conferencias de diversas instituciones, escuelas, bibliotecas y universidades. No voy a contar las 500 obras, pero por lo menos unas pocas. Félix Uraballen, la narrativa de un escritor navarro toledano, de 1986, que fue su tesis doctoral. Fue premiado por la Caja de Ahorro de Toledo por su publicación. Estampas olvidadas en los campos de la Jara, también galardonada por la misma entidad. La última página, la lucha de los maquis en las tierras de Extremadura y Centro. Golfines, bandoleros y maquis en los montes de Toledo. Esta obra es coautor junto con Verdura de Rico. Placas, dedicatorias y estatuas en las calles de Toledo. Personajes históricos y literarios. La golondrina, novela del maquis. Como un castillo de naipes, que es una novela que versa sobre el desastre de Anual. Y El corro de las mentiras, pequeñas historias rurales. Su obra se caracteriza por su profunda conexión con la historia y la cultura de Toledo y de sus alrededores y de su ancha provincia. Y ahora, para profundizar en la figura de este poeta excepcional, tenemos el privilegio de contar con Juanjo, quien con su conocimiento y pasión por la literatura nos ofrecerá una charla enriquecedora sobre la vida y obra de Manuel Machado. Así que cuando quieras. Bueno. Querido Antonio, muchas gracias por tus palabras, pero lo de torero a dejarlo que no pase de los umbrales, con mucho ardor, sí, pues unos 20 o 25 novillos sí que he matado, pero ahí en el pasado. Es verdad que estuve en la escuela taurina en Zamora, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de literatura, que también me apasiona. Y en primer lugar lo que quiero es recalcar que el Ateneo de vez en cuando salimos de nuestros campos de actuación, que es Toledo y su provincia, para ceñirnos a lo que marcan algunas efemérides de interés nacional o internacional, desde la nave de Tolosa. Pues también celebramos el cual era el 5º centenario del Quijote y muchos autores y ahora, con unos meses de retraso, pues también el 150 aniversario de Manuel Machado, porque nació realmente en agosto de 1874 y ahora se está conmemorando el de Antonio Machado, que sabe una cosa, y ahora no me empiezan a computar, porque una cosa muy curiosa es que Antonio nació 11 meses después. Quiero decir que en el mes, mediados de julio a mediados de agosto tenían los mismos años, y Antonio, un año menor, se vanagloriaba de ser de la misma edad que su hermano mayor. Estaban íntimos amigos, pero vamos, en primer lugar, quiero agradecer una vez más a la a la biblioteca por cedernos estos altos escenarios para desarrollar nuestras actividades. Y a ustedes, socios y amigos del Ateneo, por haber venido también a esta actividad conmemorativa del 150 aniversario del nacimiento de Manuel Machado. Y les voy a decir también, bueno, pues que consta de 3 partes. En una primera, presentación
de lo que fue de la fama de Manuel Machado, pues hasta el último cuarto del siglo XX, que gozó de fama y renombre nacional e internacional. Segundo, el desarrollo biográfico y bibliográfico del autor, para saber quién es. Y tercero, pues la maldita guerra y la conclusión final. Y ya les quiero decir también que como esta conferencia tiene muchas notas al pie de página, porque espero que sea publicada en nuestro próximo Alfonsí en junio, en el acto de clausura, pues habrá citas que no doy la referencia bibliográfica, o quizá en las diapositivas sí saldrá, pero en otras muchas ocasiones doy las citas, pero sabiendo que soy consciente de ello, que no se hace así, pero como tiene la posibilidad de ser publicada, ahí encontrarán ustedes citas y referencias bibliográficas debidas y pertinentes. Pues muy bien, con Manuel Machado además tenía yo una pequeña, digamos, fíjense ustedes, como profesor de literatura, una pequeña deuda moral, pues porque las veces que lo he explicado, menos de las debidas, pero bien, no ha sido con el suficiente rigor como este autor se merece. Por lo tanto, tenía yo una duda moral de resarcirme, como también lo tenía con Muñoz Seca, y ya he dado un par de conferencias resarciéndome y presentando como es debido quién es uno y quién es otro. Y eso es lo que espero hacer ahora con Manuel Machado, y quizá no sea la única vez que lo haga. Pero bien, fijándome ya al título, Manuel Machado, poeta de muchas cuerdas, es uno de los representantes más importantes de la poesía moderna y contemporánea española. Además, ensayista, traductor, conferenciante, articulista y autor de obras de teatro con su hermano Antonio. Y es sobre todo un poeta moderno, pues es el gran renovador, no el único, de la poesía del siglo XX. Española, claro, del ámbito español. Y no es el único, porque Rubén Darío introdujo valiosísimas innovaciones en métrica en cuanto al ritmo y el vocabulario también, y abrió un siglo de poesía francesa para nuestra lírica. Es además Manuel Machado quien introduce en la poesía española el paisaje urbano, el lenguaje coloquial e irónico. Y ello adquiere mayor importancia entre nosotros por falta casi de precedentes, como afirma Damas Alonso. Aquí hay una cita con un poema de esos precedentes que saldrá en la letra impresa. Y claro, no olvido el papel renovador de Juan Ramón Jiménez y la maestría de su verso libre. Se puede afirmar, por tanto, que es Manuel Machado el primero en expresar en nuestra lengua una nueva sensibilidad. El primer poeta español estrictamente moderno del siglo XX. Su vigencia es palpable en Nicanor Parra, el chileno, en Borges, en el mismo Damas Alonso, en Gil de Viedma, en Luis Alberto de Cuenca y en otros muchos poetas de la llamada generación de la experiencia. Y no olvidemos el neopopulismo que con tanta elegancia expresó Manuel Machado, evidente en poetas posteriores. Y es que Manuel Machado es, junto con Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío, el fundador de la lengua lírica que usamos hoy en castellano, asegura el poeta y crítico andaluz Fernando Ortiz. Es un escritor polifónico, aristocrático y callejero, vitalista y nihilista, el que canta sus penas y sus alegrías en versos cultos y populares, con aparente superficialidad solo para esconder el hondo dolor de vivir. Cosmopolita, muy español y muy andaluz. Su personalidad es poliédrica, multiforme y exuberante. Juan Ramón Jiménez, que lo conocía muy bien y era menor que él, unos 10 años, pero también andaluz, así lo declara. Fíjense, admiro a Manuel Machado porque sería capaz de suicidarse de intensidad de amor súbito, de ahogarse con un pecho de mujer, de cortarse la yugular, la garganta con un cabello blanco, con un cabello rubio. Y es capaz, sobre todo,
de olvidar después. Pero es Unamuno quien dedica más elogios a la poesía de Manuel Machado. Primero en las páginas del Heraldo de Madrid, 19 de marzo, a leer Alma, que había salido en 1902. Luego comentando Caprichos, en 1905, libro del que destaca su frescura y novedad. Y después, en 1907, al comentar la edición ampliada de Alma. Alma, 1902, es toda una lección de novedad, por lo que fue saludado con entusiasmo y el autor considerado como distinguido poeta y principal introductor y valedor del modernismo en España. En efecto, el libro, que ofrece un sinfín de citas y contrastes, lo culto y lo popular, lo clásico y lo moderno, lo hondo y lo superficial, a la vez que se alza como una aparente autobiografía, resultó impactante y sorprendió por su modernidad, por la unión de lo coloquial y la belleza de muchas imágenes. Este libro, donde se funde lo sevillano y lo parisino, y el vino andaluz se amarga con el ajenjo francés, como asegura Miguel Saba, hermano de sus otros dos hermanos muy bohemios, Alejandro, tendrán ustedes recuerdos que aparece en Luces de Bohemia de Valle Inclán. Bueno, pues, como asegura este Miguel Saba, los tres hermanos eran bohemios, vamos. Le reportó la consideración de modernistas por muchos y también la de poeta de la generación del 98. Y por la mezcla de lo oculto y lo popular, de la renovación y la tradición, y por el prosaísmo justo y medido de muchos de sus poemas, debe ser considerado Manuel Machado maestro de la generación del 27 y de otros poetas posteriores. Desde entonces, 1902, su reconocimiento ha ido en aumento hasta el último cuarto del siglo XX. En fin, Manuel Machado supone una trayectoria original en la poesía española al unir lo popular andaluz con la poesía culta, y al tiempo esa poesía culta alejada de toda solemnidad y decidirse por la ironía y el desenfado para llegar a la poesía menos engolada. Por ello, y a pesar de estar encuadrado en el modernismo, es un poeta muy singular y tañedor de numerosas cuerdas poéticas, por lo que es admirado por gran parte de los poetas más importantes del siglo pasado y de este que cumple ya su primer cuarto. Pasaremos ahora al segundo aspecto, pero retrocedamos a los orígenes. Nace en Sevilla, en una familia culta y liberal, sobre todo la paterna, que inculcará el andalucismo popular y clásico en todos los hijos del matrimonio de Ana Ruiz Hernández y Antonio Machado Álvarez, eminente folclorista y compilador de cantares que canta el pueblo, pues como anota Ricardo Gullón, las cancioncillas recopiladas con tanto amor por don Antonio Machado Álvarez constituyeron uno de los elementos influyentes en la vocación y el gusto de sus hijos, cuya poesía acusa con varia inflexión el impacto de aquellas. De ahí salieron coplas como estas de Manuel. Se te olvidaron, gitana, las cositas que decías y los suspiros que dabas. Fatigas, pero no tantas, que a fuerza de muchos golpes hasta el hierro se quebranta. Su infancia transcurre en el palacio de las dueñas de los duques de Alba, donde la familia alquila una de las estancias reservadas para particulares distinguidos y artistas. La familia en el palacio aumenta al nacer Antonio, José y Francisco, y crecen entre libros y limoneros, y aprenden las primeras letras en el colegio de párvulos regentado por don Antonio Sánchez Morales. Y quizá sea Antonio quien rememore aquellos días en el poema Recuerdo infantil, que así empieza y todos nos sabíamos de memoria. Estos versos son de Antonio, recuerdan, una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Con un timbre sonoro y hueco truena el maestro,
un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. El abuelo paterno de Antonio Machado y Núñez es catedrático de Historia y ocurre que obtiene una plaza en la Universidad Central de Madrid y siguiéndole se traslada toda la familia a la capital. Cuando parten para Madrid van ya seriados los hijos por la sensualidad sevillana fijada en indeleble nostalgia en sus respectivas almas. Es decir, que Manuel y Antonio ya van tocados de andalucismo y se plasmará en sus obras. Y Sevilla, la ciudad, reconocerá su andalucismo y lo distingue como hijos ilustres y predilectos en 1931. Y Madrid, optimista, recibe a los Machado en 1883. Son tiempos de la Restauración. Alfonso XII se ha casado por segunda vez. Gobierna Antonio Cánovas del Castillo. Se respira tranquilidad y confianza. La familia tiene varios domicilios en Madrid. El primero en la calle Claudio Coello. Desde allí acuden los hermanos a la Institución Libre de Enseñanza, donde trabaja el padre, pues su amigo Girard de los Ríos le ofrece impartir clases de folclore. Bartolomé Cosío, Salmerón, Joaquín Costa serán amigos de la familia y profesores de Manuel y de Antonio. La abuela Cipriana completa los conocimientos de los nietos y el abuelo les habla de Becker, de Shakespeare y de los clásicos españoles. Luego se trasladan en el 85 a la calle Almirante número 3, lo que coincide con tiempos de agitación social y también familiar. El cólera se extiende por toda España, muere a finales de noviembre Alfonso XII, el 25 de 1865, regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena desde el 85 hasta 1902, Sagasta accede al poder, se legalizan los sindicatos y las asociaciones obreras, el asesinato de Cánovas del Castillo, y como la Institución Libre de Enseñanza se instala en el paseo, cambia de residencia y se instala en el paseo del Obelisco, el clan familiar, abuelos, padres y nietos se trasladan a la calle de Santa Engracia número 42. El padre de los hermanos continúa sus investigaciones carceriles andaluzas y publica artículos firmados como de Hemófilo que leen con entusiasmo sus hijos y ahondan en su andalucismo. También les atrae el teatro y conocen a Antonio de Zayas, introductor de los poetas parnasianos y simbolistas de España, según Juan Ramón Jiménez, y al actor Ricardo Calvo, luego aparecerá en una fotografía, y forman un grupo de actores aficionados, Antonio y Manuel, con los hijos del actor, María, Ricardo y Rafael. Viven con intensidad el Madrid literario y bohemio de finales del siglo XIX. Y Manuel, más vitalista y dinámico, lleva a Antonio al Suizo, al Fornos, al Café de la Marina, que estaba en la calle Jardines, al Naranjeros, Plaza de la Cebada, al Levante, al Lion d'Ors y a otros muchos cafés bohemios de Madrid, fines seculares. Van a la tertulia del extraordinario humanista Eduardo Benot. Este es muchas cosas más, y matemático y muchas cosas más, pero yo defino, señalo su beta humanista, donde coinciden con jóvenes escritores y otros ya consagrados. Y en este ambiente se impone su inquietud poética de los dos hermanos. La familia ocupa otros domicilios en Madrid y en 1892 los Machado se acomodan en Apodaca número 15 y el padre de don Antonio Machado Álvarez acepta el cargo de registrador de la propiedad en Puerto Rico. Regresa al poco tiempo muy enfermo y muere sin haber visto a sus hijos en Sevilla en 1894. Ese mismo año, Eduardo Benot les da trabajo a Antonio y Manuel en el Diccionario de Ideas Afines y Elementos de Tecnología.
y prosiguen su creación poética y reanudan su presencia en tertulias literarias donde conocen a Unamuno, a Valle Inclán, a Ricardo Baroja, a Costa y a Balart, y a Salvador Rueda y a Pi Maragall en las reuniones que se celebran en la casa de Eduardo Benot. Y al tiempo colaboran en la revista semanal La Caricatura, dirigida por Enrique Paradas, poeta andaluz y figura muy singular de la bohemia finisecular. Además, Manuel publica su primer poemario, Tristes y Alegres, en 1895, donde se palpa ya la influencia de la poesía clásica española, romances, octavas reales, odas, también la poesía postromántica, Campoamor, Bécquer, Núñez de Arce, y del cantar andaluz en colaboración, precisamente digo que publica este libro, Tristes y Alegres, en colaboración con Enrique Paradas. Al año siguiente muere el abuelo patriarca y los hijos, Manuel y Antonio, quieren ayudar económicamente. Manuel regresa a Sevilla para terminar bachillerato y estudiar filosofía y letras, y Antonio estudia francés con ahínco. En Sevilla pasa a Manuel un par de años y se empapa de folclore, copla y flamenco y de prestancia andaluza. Publica su segundo libro, etcétera, también con Enrique Paradas. Es un libro que tiene muy poco, quizá hay por ahí críticos que dicen que Manuel rompió o hizo desaparecer casi la mayor parte de sus poemas publicados en este libro. Y se afianza su noviazgo con Eulalia Cáceres, su prima, y a la vez sobrina de don Agustín Durán, el gran estudioso y antólogo del romancero. En 1897 Manuel obtiene el título de licenciado y regresa a Madrid, y los hermanos se entregan a la poesía y al teatro. Antonio, además, prueba como actor profesional en la compañía del matrimonio María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Acuden también a la Biblioteca Nacional para leer a nuestros clásicos, Lope, Tirso, Calderón, Cervantes no puede faltar. En 1898 regresan a Sevilla y se chapuzan de flamenquismo y de postinería, más Manuel, e integrados en la Feria de Abril, pero han de regresar pronto a Madrid. Y en el 99 resulta este año trascendental para Manuel, 1899. En marzo viaja a París como traductor de la Casa Garnier y queda deslumbrado por el panorama intelectual y bohemio parisino y participa de todo ello. Coincide con Jean Mauguiat, quien utilizó por primera vez el término simbolismo, y a Rubén Darío, el primero en aplicar la palabra modernismo en 1868 a las nuevas tendencias literarias. Conoce a Amado Nervo y traduce a Verlaine e intensifica su amistad con Enrique Gómez Carrillo, periodista guatemalteco de moda e introductor de Manuel en los cenáculos parisinos, y además facilitó la estancia de Antonio Machado en París ese mismo año. Luego les acompañará por la bohemia madrileña el Carrillo, el Gómez Carrillo. Y en París, Manuel se hace París, mas sin olvidarse de su Sevilla, pues gran parte de Alma, el libro de 1902, aunque escrita en la capital francesa, hace referencia a Andalucía en general y a Sevilla y a la copla en particular. Quedó transformado por París hasta el punto de afirmar: hay que tener dos patrias, la de nacimiento y París. Y después dice: pasé muchos años buscándome sin hallarme, y ya casi en la madurez, recién cumplidos los 30, me encontré un día en París con el poeta más español y más andaluz de mi tiempo. Era yo mismo. Regresan en 1900 y Manuel cambia la bohemia parisina por la madrileña e inicia su colaboración en prestigiosas revistas. Electra, de la que será su secretario, Helios y Juventud desde 1901, que le reportan fama y consideración, pues en ellas hace pública de manera reiterada su defensa de la nueva poesía, es decir, del modernismo. Ya en el primer número
de Juventud, octubre de 1901, publica un artículo de título muy significativo, El modernismo y la ropa vieja. Y también colabora en El País desde 1903, en Blanco y Negro, en la Revista Ibérica, en los lunes del Imparcial desde 1904, en ABC de 1906 y en El Renacimiento y el Nuevo Mercurio a partir de 1907. Por estos años Manuel Machado es reconocido como poeta triunfante. Publica varios libros, ya he señalado Alma. Estrena en Sevilla en 1904, en el Teatro del Duque, Alma, Amor y Amor al vuelo, comedia, en un acto en colaboración con José Luis Montoto, folclorista andaluz y amigo de los Machado desde los tiempos de infancia. Y al poco aparece Caprichos, con dibujos de su hermano José, donde la sensualidad modernista se combina con el decir de la copla y con reflexiones sobre el amor, la soledad y la muerte. Este libro, además, da entrada al aspecto religioso. En 1906 publica Fiesta Nacional, Rojo y Negro, libro muy elogiado por Rubén Darío, donde presenta en 7 cantos, con un lenguaje preciso y precioso y lleno de color y de calor, el desarrollo de la corrida de toros. Gerardo Diego, comentando el libro, dice: Manuel Machado forma con Nicolás Moratín y con García Lorca el trío de los 3 grandes poetas del toreo. Y recibe este año el espaldarazo definitivo con el prólogo de Unamuno a la edición Alma, Museo, Los Cantares de 1907, que es una edición ampliada de la de 1902. Como ya he señalado, precisamente en este libro, sus raíces modernas, ya en 1907, sus raíces simbolistas y modernistas empiezan a diluirse. Aparece un lenguaje coloquial que profundizó en libros posteriores, entre ellos El mal poema, 1909, su libro más innovador y al tiempo anunciador de gran parte de la poesía posterior de Manuel Machado. Con el título El mal poema, para nada exento de ironía, Manuel Machado alude a los poemas exponentes de conductas y experiencias rechazadas por la sociedad y la moral vigente, actitud que ya se manifestaba en Tristes y Alegres, aquel libro de 1894, donde se lee: yo, loco delincuente o delincuente y loco, busco lo de ello doquier que se encuentre, en el bien o en el mal, me importa poco. Y como hay mucho de autobiográfico en el mal poema, en apariencia al menos, en carta dirigida a Juan Ramón Jiménez, que era 10 años menor, fíjense, Manuel Machado como disculpándose ante Juan Ramón Jiménez, pues le dice en esa carta: habrás recibido el mal poema por el que te suplico que no me quieras del todo mal. Conozco la delicadeza de tu espíritu y sé que te chocan ciertas trivialidades y malsonancias de que por desgracia está lleno nuestro vivir. Pero creo haberte dicho en mi descargo que no solo se canta lo que se ama, sino lo que se odia más cordialmente. En suma, todo lo que veras nos impresiona. Hay una apariencia y quizá una sustancia tal de la vida que algunos de mis malos poemas, que reflejando en efecto la vida de muchos jóvenes de mi tiempo, han podido parecer y han parecido destellos y reverberaciones de la mía propia. En 1911 aparece otro libro, Apolo, Teatro Pictórico, cuyo título se justifica según el propio autor, porque, no siendo ninguna de las 9 musas la deidad inspiradora de la pintura, y siendo Apolo en la mitología el padre de todas ellas, me pareció que el título encuadraba perfectamente en la índole de mi producción. Y el subtítulo, porque los personajes tienen la animación, el realismo y la libertad de movimiento
de los actores. Anota mi recordado compañero, ya murió, Arturo Ramoneda, en una edición sobre Alma. Y Cantejondo aparece también por estos años, en 1912, en el que retoma el folclore y supuso su mayor éxito. Tengo entendido que el día de la presentación se vendieron más de 1000 ejemplares. Este libro es una ampliación de Cantares donde la angustia existencial se desliza entre la sencillez y la gracia populares. Cierto es que otros poetas andaluces también han revalorizado poemillas, cantares y coplas, pero Federico de Onís, que ya cité al principio, atribuye a Manuel Machado una interpretación aristocrática de lo popular. En 1902 pone fin a la dorada, 1910 pone fin a la dorada y adorada Bohemia. Acata la ley de los simples mortales y se casa. En Sevilla con su prima Eulalia Cáceres, en la iglesia de San Juan de la Palma, el 10 de julio. Prueba de ello, de este abandono ya de la vida bohemia y de ajustarse a la ley de los simples mortales, es su conferencia en el Ateneo madrileño en 1911 sobre el modernismo, que ella considera como algo pasado. E insiste en este aspecto en dos conferencias posteriores, en Los poetas de hoy, 1911, y Génesis de un libro que incluye luego después en otro posterior, en La guerra literaria, publicada en 1915, que ya casi reniega del modernismo. Además, oposita al cuerpo facultativo de archivos, bibliotecarios y arqueólogos. Sacó la plaza y ejerce un año en Santiago de Compostela y después en Madrid hasta 1944, claro, con el inciso de los 3 años de guerra que pasó en Burgos. Y quizá este asentamiento le impulsa hacia la prosa, pues escribe una novela, El amor y la muerte, en 1913, revisa el modernismo en varios artículos que publica, que recoge luego en La guerra literaria, y opina sobre la época, sus tiempos, en una columna fija que publica, que se titula Día por día de mi calendario en el periódico El Liberal. También sobre estos años, sus comentarios sobre la realidad teatral y cultural del momento, recogidos en su libro Un año de teatro, publicado en 1918. Pero no se ha olvidado de la poesía y publica canciones y dedicatorias en 1915, donde se halla el extraordinario epitafio dedicado a Alejandro Saba, y Sevilla y otros poemas en 1918. Se trata de una poesía dispersa y sin un tema central que llegan varios años después en el libro Phoenix, publicado en 1936, que hablaré luego un poquito después de él. Título significativo, pues como Ave Fénix, también él renacía de sus propias poesías. Ahora verán por qué. En 1919 vuelve a París y viaja a Bélgica. Desde la capital francesa envía crónicas de París que publica en El Liberal con el seudónimo de Marqués de Montevelo. Regresa a Madrid ese año y escribe en varias revistas, y Jorge Guillén le pide poemas para Alfar. Y Juan, la revista que él dirige, y Juan Ramón Jiménez, también colaboraciones para Índice. En 1921 publica, ahora van a entender por qué esto del Ave Fénix, publica Ars Moriendi, 1921, Ars Moriendi, y él dice que es doliente canto de cisne que se despide de la juventud y de la poesía. Luego, como publica su próximo libro, Phoenix, en 1936, por eso dice que vuelve a renacer, donde reflexiona en este libro, Ars Moriendi, sobre el arte de morir relacionado con la despedida del ruedo poético. De hecho, no publica, él dice que no vuelve a escribir y que se retira de la vida social y de la vida literaria. Y este anuncio de retirarse
origina una discusión epistolar entre los dos hermanos. Manuel argumenta que me retiro. Manuel argumenta a Antonio: tu poesía no tiene edad, la mía sí. Y Antonio le responde: la poesía no tiene edad cuando es verdaderamente poesía, y la tuya lo es. En esto consiste la discusión. Antonio Espina hace un amplio y elogioso comentario del libro, para algunos el mejor del autor, y también José María Pemán, en la contestación a su discurso de Manuel, de ingreso en la Real Academia en 1938, que luego hablaré. A partir de 1926 empiezan los éxitos teatrales de Manuel y de Antonio. Desdichas de la fortuna o Juanillo Valcárcel, de 1926, y la Duquesa de Benamejí, de 1932, se desarrollan en el pasado. En Don Juan de Mañara, de 1927, y la Duquesa de Benamejí, 1932, se desarrollan en 1900. Don Juan de Mañara y la Lola se va a los puertos, de 1929, estrenada en Barcelona con un estruendoso éxito, recrean los mitos del burlador y de la cantaora. Y las demás, las adelfas, la prima Fernanda del 31, el hombre que murió en la guerra en el 41, concuerdan con la alta comedia benaventina. Sobre todo, hacen adaptaciones de nuestros clásicos: El condenado por desconfiado de Tirso, La niña de plata de Lope y otras más. Este año del 26 reciben los hermanos Machado un homenaje tributado por la Institución Libre de Enseñanza por su ascendente gloria, y otros en varias capitales de provincia con motivo de las 100 representaciones de la Lola se va a los puertos, de la que da cuenta cumplida la prensa del momento. Aparece Fuenis, 1936, libro heterogéneo por el contenido y por la forma, en que recoge los poemas escritos desde Ars Moriendi. El paisaje, la mujer, Andalucía desfilan por estos versos, precedido todo ello de un nuevo autorretrato donde define Manuel Machado su obra mejor que cualquier otro crítico literario. Mi propia obra es solo una polifonía de gritos de mi tiempo, lentos o subitáneos, que dio a veces el son a mis contemporáneos. Además, se consolida como traductor y es nombrado director de investigaciones históricas del Ayuntamiento de Madrid, y merece y aparece en reseñas y comentarios de sus libros firmados por prestigiosos autores en periódicos y revistas especializadas, y dedicatorias de sus libros y dedicatorias de libros ajenos que resaltan el magisterio de Manuel Machado, y le dedican poemas. Gerardo Diego, nocturno integrado en su libro Manual de Espumas. Unamuno, ya lo he dicho antes, próloga Alma, Museo de los Cantares de 1907. Texto reproducido en obras completas y en edición facsímil, publicado por la Real Academia, ahora hace menos de un mes que ha salido este librito, la edición de 1907 con el prólogo de Unamuno, y además me ha emocionado muchísimo, ¿saben? Porque se ha reproducido en edición facsímil la edición de Damas Alonso, y vienen comentarios de Damas Alonso escritos aquí a lapicero, recogidos en el libro como edición facsímil que es. Es decir, Gómez de la Serna, con quien coincidió en París y luego en la vía madrileña, le recuerda en numerosos comentarios. Y en su libro, Nuevos retratos contemporáneos y otros retratos, así lo describe: Manuel Machado, alegre, con sus dientes mellados de gracioso, con sus ojos pequeños y agudos de soñador, con su risa cariñosa y cumplida de gran poeta, me saluda como desde un tendido de sol. Por su parte, José de Moreno Villa, otro de los jóvenes autores que inician una apertura hacia
otros horizontes, como le presenta Guillermo de la Torre, le dedica varios libros y desde México proclama: no creo que sin Manolo Machado hubieran conseguido García Lorca y Alberti la desenvoltura y la emoción gitana que consiguieron. A una gran parte de los poetas andaluces nos sirvió de estímulo y es leal confesarlo en estas horas que no son las más amables para su memoria. Lo escribí desde su exilio en México. Cuando algún día se haga el recuento de las influencias ejercidas por él y por Juan Ramón en las generaciones que le siguieron, veremos quién se lleva el mayor tanto. Como emocional y sutil poeta lo define Borges y Cansinos Asens, que tanto se relacionó con los hermanos, dejó un retrato preciso de cada uno de ellos. Manuel, dice Manuel, efusivo, ligero, chispeante, andaluz pispireto. Antonio, serio, ensimismado, meditabundo, lacónico como un espartano. Y así lo representa Gerardo Diego en 1939. Porque se llama Manuel y Machado se apellida, en su verso Muerte y Vida juega partida y nivel. ¿Quién vence? Tablas. Y él, banderillero de Apolo, supo, cantó y está solo. Este poeta chapado, que se apellida Machado y le llamaban Manolo. Así pues, desde primeros del siglo XX, desde principios del siglo XX, colabora con verso y prosa en las más prestigiosas revistas y periódicos españoles y empieza a ser considerado como una de las más destacadas figuras de la nueva literatura. Y su fama va creciendo como crítico teatral y lleva de la mano a Antonio, que ya había publicado Soledades en 1902 y aumentada y aplaudida en 1907 y Campos de Castilla en 1912. Le lleva a tertulias nocturnas en París y por Madrid, y como autores Manuel y Antonio gozaron de gran prestigio, pues se estrenaron en los más reputados teatros madrileños y de su Sevilla natal, y sus obras fueron representadas por los actores y actrices más reconocidos: Lola Membrives, La Sirgu, María Guerrero, etc. Tercera parte. Y siendo esto así como lo es, de la manera más objetiva y constatable, ¿qué ha ocurrido para que en la actualidad Manuel se haya postergado poco más que al anonimato, mientras Antonio es reconocido como lo que es uno de los principales poetas de la lírica castellana? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió, fíjase, que el decir de las circunstancias se impuso a lo previsto y razonable. Surgió la guerra en un momento muy concreto de la vida de Manuel, pues el 15 de julio de 1936 ha ido con su esposa, como hacía desde hacía varios años antes, a Burgos a visitar a Carmen, hermana de Eulalia y monja de clausura en la Orden de las Esclavas del Sagrado Corazón. Y no pudieron regresar, pues fueron cortadas las comunicaciones con la capital. Se ven obligados a quedarse en Burgos. El matrimonio se aloja en la pensión Filomena, donde comparten mesa y mantel con toreros, intelectuales, actores, militares, funcionarios y periodistas, y con su amigo Ricardo Calvo, Marcial Aranda, Juan Ignacio Luca de Tena y el futuro ministro José Ibáñez Martín. Y en Burgos, con motivo de una entrevista, fíjese la entrevista, concedida a la periodista francesa Blanche Messi, hay quien pone con doble S o con doble R, para una revista francesa titulada La Comedia. Ese mes de julio le hace una entrevista y comenta Manuel que el alzamiento puede durar 7 años como una de las guerras carlistas.
y no manifiesta entusiasmo alguno por la sublevación militar, lo que aprovecha Mariano de Aranas, el corresponsal de ABC en París, donde ya iba en septiembre se ha publicado la entrevista. Aprovecha de Aranas, el corresponsal del periódico ABC en París, para denunciarle en un artículo titulado El comentario de un lírico burócrata, publicado en ABC 27 de septiembre del 36. En estos términos: la contrarrevolución no ha suscitado entusiasmo en este funcionario periodista del Frente Popular. A la hora en que toda España vibraba y crujía un huracán de sangre y fuego, Machado disertaba en la ciudad del Cid sobre el teatro español y la poesía francesa, no sin cierta idolatría. Es decir, que la intención de este era palpable. Y es detenido. Tenía 62 años. Y en Burgos pasa la guerra y su experiencia no hubo de ser agradable. Conoce en Burgos la muerte de García Lorca el 19 de agosto. Y le informan de las checas madrileñas y se entera de la quema de conventos y de las sacas republicanas. Vive unos días la experiencia de la cárcel, del 29 de septiembre al 1 de octubre del 36. Y tiene noticias del registro de su casa madrileña de la calle Churruca número 15 que antes mencioné. En Burgos conoció al clérigo don Bonifacio Zamora y trabó gran amistad con él y con el periodista y escritor José María Zugazaga, amistad que se prolongó más allá de la guerra, y son los causantes y son los depositarios del archivo de Antonio Machado, que se llevó a Collet, a Francia, pues luego se lo trajo a Manuel, y Manuel lo entregó a estos amigos de Burgos, y por eso la exposición de Burgos, como la de Sevilla, que estuve el otro día por allí, pues tiene estos archivos de los hermanos. Y está presente ahora en Burgos, y creo que ahora, a partir de 10 o 12 días, 2 semanas, viene a Madrid la exposición. Pues bien, en Burgos conoció a estos que son los depositarios de su archivo. Y lo han cedido a la Academia, Real Academia Burgalesa, que son los depositarios. Y a principios de 1938, 5 de enero, recibe a José María Pemán y a Eugenio de Dors en Burgos, que le ofrecen su entrada en la Real Academia de la Lengua. Pero todo ha de suceder con suma rapidez: aceptación, preparación del discurso de ingreso y leerlo en San Sebastián, en el Palacio de San Telmo, donde la Academia tenía su residencia provisional. Y Manuel acepta, y su discurso, semipoesía y posibilidad, acepta y lee su discurso, semipoesía y posibilidad, en 1938, el 19 de febrero, o sea, en mes y medio, preparó el discurso. Y se publica con el de contestación de Pemán en un volumen titulado Unos versos, un alma y un poeta, donde Antonio Machado repasa su obra literaria y de alma, Museo Los Cantares, dice: he aquí un libro que pueda servir de epígrafe a toda mi obra lírica. Alma, quiere decir poesías del reino interior, realidades puramente espirituales. Museo, poesía de la historia a través de las obras de arte más famosas. Los Cantares, poesía de la vida sentimental y aún sensual. Poesía de la vida rota que culmina en el mal poema 1909. Y en Burgos le comunican la muerte de su hermano Antonio. Y desde Burgos inicia el viaje hasta que primero la emprende hasta París, porque cree que ha muerto en París, y luego se entera. Bien, la emprende y llegan a Collioure para asistir al entierro de Antonio el 19 de febrero del 39. Y cuando llega, le comunican que también ha muerto su madre, Inés. Conviene recordar que Manuel Machado saludó con entusiasmo a la Segunda República, como Unamuno, Marañón, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y otros intelectuales que al poco
renegaron de sus desmanes. Incluso Manuel escribió el himno para ella titulado El canto rural a la República Española, recitado en el Ateneo de Madrid el 26 de abril del 31, no sé después, con música de Óscar Esplá. Además, se inscribió en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y firmó un manifiesto contra el nazismo y se mostró contrario al fascismo y también contra el comunismo. Y dice, el mundo se debate hoy con un ataque a toda libertad entre dos dictaduras, la capitalista y la colectivista, la burguesa y la proletaria, entre fascismo y comunismo, ambas igualmente enemigas de la individualidad, ambas igualmente para mí detestables. En fin, ante tanta atrocidad republicana, se pregunta en una carta dirigida al director del Castellano, 6 de octubre del 36, ¿qué hubiera sido en Madrid de mí, amigo del orden y de la religión, enemigo que soy de todo extremismo y demagogia, tildado de derechista por aquellos feroces energúmenos? Y la pregunta no era para mí, recordando lo que le había ocurrido a Juan Ramón Jiménez, que a pesar de ser republicano, tuvo que poner pies en polvorosa, escapar de Madrid, como Ortega y Gasset. Poco después fusilaron a Muñoz Seca, en noviembre del 36. Y por estos desmanes, y por estos sucesos de Casaviejas y la Revolución de Asturias, su optimismo republicano se hizo añicos, como manifiestan los artículos que publica en La Libertad en 1934 y le valieron su expulsión del periódico donde colaboraba desde hacía tiempo. Estas son las razones que se han de oponer a quienes afirman que Manuel Machado se adhirió al nuevo régimen por miedo, pues tanto riesgo implicaba adherirse a un bando como al contrario en los mismos inicios de la contienda. Permanece pues en Burgos durante la guerra y se suma al nuevo régimen y escribe poemas en reconocimiento a la toma de Madrid y otros en que define a Franco como caudillo de la nueva reconquista. Y en Burgos le abruma la desconexión con el mundo intelectual y tiene poco trabajo y escasez de medios. Por eso su discurso en la academia, que escribió en mes y medio, y él se quejó a Pemán y a Eugenio Dors, que no tengo aquí material para hacer discurso, lo hizo sobre su propia poesía. En fin, escasez de medios, por lo que aceptó el encargo de corrector de prueba en el castellano y en el de colaborador en la Biblioteca de Hacienda. Escribe artículos e interviene en la radio a favor del nuevo régimen y colabora con la Falange y escribe poemas de adhesión al franquismo, los versos del combatiente, la corona de sonetos en honor a José Antonio Primo de Rivera, por lo que fue denostado en favor de su hermano Antonio, prohibido hasta entonces al recordar el soneto que dedicó a Lister, y así termina: si mi pluma valiera tu pistola, esto es Antonio, si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. Por todo ello, pero todo ello son luces y sombras, y hoy me gustaría quedarme con las sombras de mi tío Manuel, dice Mercedes de Lecea, su sobrina, en un documental, Manuel Machado o la edad de la poesía, y elige Retrato, que abre el mal poema donde el autor se presenta tal cual es. Esta es mi cara y esta es mi alma. Lee unos ojos de hastío y una boca de sed. Lo demás, nada. Vida, cosas, lo que se sabe, calaveradas, amoríos, nada grave, un poco de locura, un algo de poesía, una gota de vino de la melancolía. Vicios, todos. Ninguno. Jugador no lo he sido. No te eso me encanta. No gozo lo ganado ni siento lo perdido. Bebo
por no negar mi tierra de Sevilla, media docena de cañas de manzanilla. Las mujeres, sin ser un tenorio, eso no. Tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. Me acuso de no amar sino muy vagamente una porción de cosas que encantan a la gente. La agilidad, el tino, la gracia, la destreza, más que la voluntad, la fuerza y la grandeza. Mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero al helénico y puro lo chic y lo torero. Un destello de sol y una sonrisa oportuna amo más que las languideces de la luna. Medio gitano, medio parisien, dice el vulgo, con Montmartre y con la Macarena comulgo. Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Es tarde, voy deprisa por la vida, y mi risa es alegre, aunque no digo que llevo prisa. Se ha pretendido simbolizar las dos Españas en la separación ideológica de los dos hermanos, pero eso es una falacia urdida, esto lo digo yo, por la mala intención de sus hacedores. Con los Machado se creó una metáfora de que representaban las dos Españas, pero jamás estuvieron enfrentados, afirma Alfonso Guerra, comisario de la exposición de Sevilla. Pues los hermanos compartieron muchas experiencias infantiles y juveniles, en Sevilla, en Madrid y en París, y profesionales. Hasta compartieron un mismo seudónimo, Tablante de Ricamonte. Estaban íntimamente unidos, tertulias, cafés, teatros, bohemia, tanto que cuando Pérez Ferrero, tan relacionado con ambos hermanos, propone una entrevista a Antonio, este le responde: acepto, Miguel, siempre y cuando usted escriba una biografía, escriba mi biografía junto con la de mi hermano Manuel, porque mi vida no podría entenderse sin la suya. Y en lo político, vean ustedes ahora, tampoco estaban tan distanciados como evidencian estas dos declaraciones recogidas por César González Ruano en su libro, bueno, que cito aquí, Medio siglo se confiesa a medias. Bueno, he traído la cita. Y dice González Ruano, aparece republicano Manuel y monárquico Antonio. Y esto dice, así se desarrolla, para que vean. Esto dice Antonio cuando se vieron por última vez en Madrid, poco antes del inicio de la guerra. Ahora escribe Antonio, o sea, ahora escribe el Ruano, la cita. Cuando le vi por última vez fue en un viaje que hice a Madrid viviendo ya en Roma. Le encontré en el café de Recoletos y poco faltaba sin que nosotros lo supiéramos para la guerra civil. Por tanto, yo creo que sería en mayo. Charlamos largo rato y yo le hablé de mi vida en Roma. De pronto me preguntó: ¿ve usted al rey? Con mucha frecuencia. No sé si sabrá el rey quién soy yo, pero si usted cree que lo sabe y que esto puede alegrarle, dígale que estoy convencido de que nos equivocamos todos y que España sin rey va hacia la catástrofe. En mayo del 36. Y sobre Manuel argumenta en otro momento un poquito anterior. Yo pienso que en febrero por ahí. Con Manolo me pasó algo desagradable. Ya en el año 1936, poco antes de irme yo a Italia, y con Antonio dice que ya había regresado, poco antes de ir a Italia y de la guerra civil. Nos encontramos en un teatro y él estaba con Casinos Asens. Era el entreacto y me fui derecho a ellos, y como creía yo que éramos todos amigos y no le veía hacía tiempo, hice ademán de abrazarle. Con gran sorpresa mía, se libró de aquel abrazo y me soltó muy fresco lo que menos podía esperar. Mire usted, querido Ruano, usted me estima y yo le correspondo, pero son tiempos de pocas bromas y usted tiene fama de fascista.
De modo que le agradezco que no se muestre tan efusivo conmigo en público, porque yo soy muy republicano que está con el pueblo. De ello se desprende que, definiéndose Manuel republicano y monárquico Antonio, hubieron de soportar, y esto es lo que yo digo, las circunstancias de encontrarse maniatados en las respectivas zonas en que el destino les deparó, y que los dos renegaban por igual de las tropelías miles que se cometían en sendos bandos. Por tanto, nada es blanco, todo blanco, ni nada es todo negro. Por tanto, se puede concluir que Manuel y Antonio no son ejemplos de las dos Españas enfrentadas. Ambos forman parte de la mejor de las Españas, la que siempre creyó en la educación, en la justicia, en la igualdad y en la libertad. Y claro, en la poesía. Una poesía profunda y reflexiva, filosofía hecha verbo en caso de Antonio, y luminosa, vitalista de Manuel, que amó la Sevilla de los toros, lo flamenco, a la Macarena y a la París y el París bohemio, con Montmartre y con la Macarena, como lo aseguraba en el autorretrato. Ahora, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel Machado, varios artículos periodísticos, espacios televisivos reivindican la edición de algún libro, la personalidad poética de este gran poeta y su influencia en la poesía posterior, porque como afirma Gerardo Diego, fíjese, la obra en verso de Manuel Machado dio a veces el son a sus contemporáneos. Se lo dio a su hermano Antonio y a los mejores poetas de las sucesivas promociones. Se lo sigue dando porque su prole no se ha extinguido. Así como él, Manuel Machado, no sería lo que fue sin el son que aprendió en Espronceda y en Lope y en Verlaine y en Darío, así también supo transmitir irremisiblemente, aunque les pese algunos poetillas o critiquillos o profesoruelos, a muchos de nosotros, mejores o medianos, nos transmitió el son, el hondo son de la poesía fecunda y estelar de Estela. Se alza pues Manuel Machado como un poeta único y original, el más original del siglo, dice Luis Rosales, porque en su creación se encuentran los estilos del pasado, del presente, que le tocó vivir, y diríamos del futuro. El modernismo, noventayochismo, populismo, decadentismo, malditismo, coloquialismo, acrisolados en la pluma, en el alma de un poeta manejable y manejado por los vaivenes de la historia, como afirma en la edición de Moriendi, como afirma en esta edición José Cenizo Jiménez. En fin, muy terminando, Manuel Machado es considerado poeta del 98, modernista y próximo a los signos anteriores y posteriores, pero su andalucismo, presente de múltiples maneras, se manifiesta en toda su obra y con tal personalidad y gracia que le sitúa aparte de los poetas coetáneos que con él compartieron el momento entre renovadores de fines y principios del siglo, como viene a resumir María de Gracia y Fach en su antología poética de Manuel Machado. Y Dámaso Alonso, precisando su poesía, señala la gran variedad de tonos, de muy variadas escuelas, añado yo, y destaca la ligereza referida a poemas ágiles, graciosos, aliquenescos, desenfadados, que cantan la vida bohemia o castiza, los galanteos superficiales, los toros y la gravedad. Destaca la ligereza y la gravedad en la poesía de Machado. Y la gravedad en poemas que evocan personajes históricos, el Cid en su extraordinario poema Castilla, Berceo, Felipe IV, ese del negro hasta los pies vestido, que todos sabemos, algunos de nuestros pintores, y estos dos tonos, ligereza y gravedad, se alternan en sus cantares andaluces, en los que capta perfectamente la hondura popular de soleares, sevillanas, malagueñas. Y concluye Dámaso Alonso: Manuel Machado
es profundamente significativo, profundamente grave, profundamente triste. Expresó la gravedad por medio de la ligereza, o sea, como no darle importancia. Y añado yo, discúlpeme, es el poeta del desasosiego sin dejarlo traslucir, de la melancolía ante el final del viaje vital, pero sin estridencias, pues le producía repugnancia el exceso de dramatismo, el grito desgarrado, la muerte a la vista del público. Y este soneto con el que termino, remedio ingenioso del de Lope de Vega, que empieza, y todos recordamos, un soneto me manda a hacer violante y en la vida me viste en tanto aprieto, y a la vez soneto que me recuerda estos versos de Jorge Manrique: si juzgamos sabiamente, daremos lo non debido por pasado. Es ejemplo fidedigno de todo, de esta gravedad y ligereza, de todo lo que he dicho. Y este es el soneto titulado Alfa y Omega, es decir, principio y fin. Cabe la vida entera en un soneto empezado con lánguido descuido, y apenas iniciado ha transcurrido la infancia, imagen del primer cuarteto. Llega ahora la juventud con el secreto de la vida, que pase inadvertido y que se va también, que ya se ha ido antes de entrar en el primer terceto. Maduros a mirar ayer tornamos añorantes y ansiosos a mañana, y así el primer terceto malgastamos. Y cuando en el terceto último entramos, es para ver con experiencia vana que se acaba el soneto y que nos vamos. Muchas gracias.